Muy buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Muy buenas noches, señoras y señores. Doña Valeria Giuliani, representante del PNUD. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Distinguido público, señoras y señores, muchas gracias por estar acá. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, les da la más cordial bienvenida a todos y a todas. En esta ocasión, donde celebramos la tercera Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa, Riesgos Globales 2011, conferencia que se ha convertido en una tradición para la comunidad de seguridad y defensa de la República Dominicana. Durante estos 3 días vamos a estar trabajando en 4 talleres de forma simultánea y 3 mesas de trabajo, donde abordaremos temas de interés como son la narcoeconomía, cómo afecta la soberanía nacional, tráfico de armas, una realidad que rompe fronteras, seguridad aeroportuaria, gestión y procesos 10 años después del 9/11, gestión policial, cambios y los números detrás de los rostros, la seguridad del Medio Oriente, un tema que realmente es de bastante actualidad y de sumo interés para todos nosotros. Durante este tiempo, nutridos destacados expositores nacionales e internacionales de 18 países que nos visitan estarán reflexionando sobre las tendencias y estrategias de la seguridad y la defensa a nivel internacional y especialmente en el hemisferio. En un mundo cada vez más interconectado, con riesgos globales y amenazas que nos rodean, que son cada vez más desafiantes, donde la forma de descodificar la información y la redefinición de los roles de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nos llevan a examinarnos y a preguntarnos cómo es la mejor forma de manejar de forma estratégica nuestras instituciones que dependen de la seguridad y la defensa de nuestro país. El carácter transnacional y global de estos riesgos y amenazas que hoy presentan los Estados ha provocado la revolución de nuevos paradigmas. La facilidad con que las redes que desplazan personas, armas, dinero, droga, conocimiento e ideas han violentado las fronteras de nuestros países. A esto también debemos añadir el uso de las redes sociales para la difusión de información, como parte del auge que ha adquirido la tecnología, que también ha sido usado para la desestabilización en ocasiones de la seguridad y la defensa de un país. Es por esto que presentamos estos temas antes expuestos, donde los actores nacionales, en cooperación de los internacionales, van a marcar un camino para consolidar espacios abiertos en el área de la seguridad y la defensa. Es por esto que el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación ha querido aunar esfuerzos con instituciones que desarrollan programas y proyectos académicos para trabajar estos criterios e impulsar ideas y impulsar también políticas claras para los estados. Esperamos que nuestros esfuerzos sean conforme a los aportes que han cumplido las expectativas creadas por ustedes. No quiero despedirme sin antes agradecer a todas aquellas personalidades e instituciones que han colaborado en el transcurso durante este año para que este evento sea una realidad. Señores, bienvenidos a la tercera conferencia de seguridad y defensa. Bienvenidos a la Fundación Global. Muy buenas noches. Saludamos y felicitamos a los participantes y organizadores de la tercera Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa, Riesgos Globales. Es un honor para nosotros en Baja California, México, el poder expresarles nuestra mayor admiración y respeto en términos de este magno evento. Hoy como nunca los países de la región estamos convencidos de que tenemos que luchar unidos básicamente frente a un gran desafío que es el narcotráfico. En estos últimos años en nuestra ciudad, en nuestro estado, hemos creído que la lucha a través de la unidad, particularmente sobre el esfuerzo que se ha venido dando en esta visión de coordinación, los niveles de gobierno, nos ha dado como resultado el éxito en términos de entender que hay una visión que se llama esperanza. En este país, hoy en México, estamos luchando grandes batallas a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
pero lo que nos ha convencido es entender que somos nosotros mismos, los mexicanos, los que tenemos la obligación de defender nuestro territorio nacional. Particularmente en la frontera norte, donde colindamos con los Estados Unidos de Norteamérica, hay una cantidad de problemas como narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de indocumentados, tráfico de armas. Y sin embargo, las capacidades y la potencialidad que tiene el municipio y los estados nos han permitido la visión del presidente Felipe Calderón de detener al narcotráfico, no solo el trasiego, sino también el combate, el día a día, las batallas que hemos venido librando para ser hoy el referente nacional. Estoy convencido de que en República Dominicana, en Puerto Rico y en todos los países que hay a lo largo y ancho de la América Latina, estamos definidos simple y sencillamente porque el propósito es entender que tenemos que trabajar en esa base y en esa inspiración. Hoy, en esta ciudad, nos queda claro este riesgo, evidentemente, pero lo más importante es que a través particularmente de la academia, el encuentro entre la academia, los operativos, entre otras visiones internacionales, tenemos que tener en cuenta que lo más importante siempre es el esfuerzo colectivo. Por eso, pues, felicitamos de alguna manera a todos los organizadores y particularmente a los dominicanos. Gracias, y de alguna manera aquí tienen ustedes las puertas abiertas siempre y contando con los mexicanos en términos de compartir experiencias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los hoy presentes y con el respeto que se merece, señor presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, a todo su gabinete de gobierno. Muchas gracias por la cordial bienvenida y permanencia en su país, señor. Mi nombre es Abelman Gallardo, abogado de profesión, y actualmente ocupamos el cargo de subprocurador contra la delincuencia organizada en el Estado Libre y Soberano de la Baja California de los Estados Unidos mexicanos. Reciban un amable saludo de nuestro titular, licenciado Rommel Moreno Majarrés, como lo acaban de visualizar en el video, procurador de Justicia del Estado, quien por cuestiones de fuerza mayor y laboral no fue posible su presencia el día de hoy en esta tan importante conferencia. Un agradecimiento total a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE por sus siglas, a los organizadores, en especial a Josefina Reynoso Chicón, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, y por supuesto sus demás miembros, por su cordial invitación a este tan magno evento como lo es la tercera Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa, Riesgos Globales 2011, en esta bella ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Un saludo a todos los participantes, dignos representantes de nuestras naciones hermanas en el mundo, como lo son la Argentina, Alemania, Brasil, Egipto, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Guatemala, Haití, Jordania, Nicaragua, Perú, Venezuela, Israel, mis compañeros de México y sobre todo a República Dominicana por ser nuestra anfitriona y organizadora del evento. Honrados y privilegiados nos sentimos por ser partícipes en estos talleres y exposiciones donde se tocarán, como se mencionó anteriormente, temas de narcoeconomía, tráfico de armas, la seguridad de los aeropuertos y sobre todo por el evento de hace 10 años en los Estados Unidos, la seguridad del Medio Oriente, cómo afecta a la región, temas que nos servirán a todos nosotros para compartir experiencias, intercambiar ideas, propuestas, reestructurar políticas públicas que sirvan eficazmente ante los nuevos retos que el mundo está viviendo, por todas las evoluciones, sobre todo por los cambios de generaciones delictivos que flagelan nuestras comunidades. Nos servirán para discutir, ¿por qué no?, sobre algunos puntos específicos, pero con la mejor intención pacífica de lograr acuerdos que beneficien a nuestros países. Juntos lograremos coincidir que aunque cada nación tiene sus costumbres, sus prácticas, sus usos, leyes, políticas, idiomas, a fin de cuentas todos tenemos un mismo fin común, que es lograr un beneficio para nuestros pueblos, con la puesta en marcha de acciones de gobierno contundentes que combatan al crimen organizado, a las olas criminales que, como se mencionó anteriormente, efectivamente traspasan nuestras fronteras. De verdad, gracias a todos ustedes. Iniciemos con una breve presentación relacionada con la problemática que vivimos en nuestro lugar de origen, algunos ejemplos de unas acciones tomadas y los resultados obtenidos en base a este trabajo que se ha llevado a cabo en nuestro país. Muchas gracias.
Combate al crimen organizado, Baja California, México, 2011. Iniciemos con un panorama de lo que es nuestro mundo. Si alcanzamos a observar por aquí, hay una división por ahí con algunas líneas trazadas. Empezamos con heroína, lo que es el crimen organizado internacional. Como vemos que la mayor producción nos encontramos en el área de Asia Central, Afganistán, y cómo las grandes cantidades van hasta parar hasta la Europa Central. Cocaína, bueno, tenemos cocaína, que es el tema que siempre se ha manejado, lo que es el continente americano, Sudamérica, en la región andina, y cómo migra a través, una parte de ella, a lo que es Europa Central, pero sobre todo una gran cantidad hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y utilizando a nuestro país como trampolín para llegar con ese narcótico a ese lugar. Y al revés, tenemos en contrario que los carteles mexicanos reciben armas de fuego, y donde estamos presentando esta violencia en nuestro país. Tenemos también lo que es tráfico de migrantes. Es un tema que está explotando en nuestro país y que estamos viviendo, y eso más adelante lo vamos a explicar un poco, que de igual forma en otros países empieza a trabajar en lo que es el África Central, y también en lo que viene siendo hacia la Europa. Otro tema también que en nuestro estado está explotando es, por ser un estado fronterizo con los Estados Unidos, es lo que es la trata de personas, las mujeres, que no nomás al tema de la prostitución, tiene que ver también con temas que tienen explotación de órganos, extracción de los mismos, trabajo forzado, esclavitud, pedir limosnas. Es un tema nuevo y que en su momento también se explicará. Tenemos también algún tema que tiene que ver con medicinas piratas. Estas medicinas, bueno, tenemos la gran parte que surge en lo que es la India y lo que es el continente asiático, para migrar hacia el África. Igual la vida silvestre, bueno, esta sale en el tema de el África hacia el Asia, y el resto que viene siendo madera, oro y minerales, que se va un poco de lo que es nuestro continente y se intervienen en el área de la Europa, la Asia y el África. El narcotráfico. Los carteles del narcotráfico constituyen el más poderoso brazo del crimen organizado. Como lo comentaba anteriormente, utilizan a México como un territorio de tránsito. Nuestro gobierno aplica toda la fuerza del Estado para recuperar los espacios que han sido secuestrados por bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas. Este mapa es el mapa de la República Mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que es la península de ambas, al lado izquierdo, la Baja California Sur y la Baja California Norte, esa es una ruta importante para los carteles mexicanos, porque en esta ruta se introduce una gran cantidad de narcótico al estado más rico de la Unión Americana, que es California. Habrá otras rutas. En esta ruta, bueno, reitero, es el tema que tiene que ver con un cartel que ha sido combatido durante años y que fue uno de los más violentos, el cartel de los Arellano Félix, que directamente tenían intervención en la región de Sudamérica como su principal proveedor. Otras arterias viales los encontramos al centro norte del país con el cartel de Juárez, que nutre de narcótico a lo que es el área de Arizona, Texas y los estados centrales y más nortes de la Unión Americana, y por lo que es el Golfo de México, el cartel del Golfo, los Zetas, que ellos son los encargados de suministrar el narcótico hacia el oriente, hacia el este de los Estados Unidos, por lo que es Miami, Nueva York, Boston,
y toda esa parte. Bueno, son los grandes carteles, y esos carteles de drogas han evolucionado, pero también tenemos nuevos carteles en México, el cartel de la familia michoacana, sobre todo el cartel de Sinaloa, que es el que ahorita está operando con mayor presencia en nuestro país, y son algunas rutas en donde en estas rutas, además de la droga, encontramos el tráfico de armas, pero que viene de los Estados Unidos, y obviamente el tráfico de migrantes. Arizona, California y Texas son los principales estados de la Unión Americana en donde se registra el mayor porcentaje de tráfico. El gobierno de Estados Unidos ha identificado que carteles mexicanos compran miles de armas en Estados Unidos y después las cruzan a la frontera y llegan a México en forma ilegal. Y las armas que más les interesa a los narcotraficantes es el AR-15 y la AK-47, además de las pistolas calibre 45 y 9 milímetros. Bandas del suroeste de California, que es donde nosotros nos encontramos, que están relacionados con el cartel de los Arellano Félix y los carteles de Sinaloa. De acuerdo al estudio del riesgo de las drogas en el 2010, encontramos que estos carteles se apoyan de pandillas de bandas como la Blood Street, Latin Kings, la Mara Salvatrucha y la Florence 13 de Centroamérica. Estas bandas, nosotros que estamos en frontera, vivimos esta realidad porque son bandas que radican en la ciudad de San Diego, California, en barrios latinos, son pandillas, y que el mismo cartel le proporciona ese poderío, esas armas, para que crucen inclusive a México, a Tijuana, Baja California, al estado, y cometan ejecuciones, actividades ilícitas, contrabando, y vuelvan a internarse hacia los Estados Unidos, aprovechándose pues de su calidad, ¿verdad?, y su estancia legal en ese país. De igual forma, tuvimos un evento desafortunado en nuestro país, en San Luis Potosí, cuando en febrero de este año un agente del gobierno de Estados Unidos fue muerto a tiros en la operación Rápido y Furioso, un tema también que tiene que ver con las armas, y pues bueno, hay que reconocer que fue una falta de coordinación entre ambos países. Tenemos aquí la República Mexicana y vemos algunas líneas de los cruces como parte de la cocaína que procede de Colombia y la región de Sudamérica, ingresa mucha de ella por el puerto de Acapulco, llega también al puerto Lázaro Cárdenas, migra hasta Puerto Vallarta, Mazatlán y Culiacán, esto operado por lo que es el cartel de Sinaloa, el cartel también de la familia michoacana, que ha crecido definitivamente en gran escala en los últimos años, y de igual forma llega a través también por el Golfo de México, en donde tiene sus brazos el cartel del Golfo o los denominados Zetas, cartel también muy sanguinario, en donde son ex militares retirados que han desertado del ejército y que han sido abrazados por el narcotráfico. Tenemos efedrina que viene de Asia, entra también directamente a la Ciudad de México, y de igual forma va hasta la ciudad de Tampico. Y bueno, las demás drogas, que de igual forma México es un productor de marihuana, que lo que es el Triángulo Dorado entre Coahuila, Chihuahua y Sinaloa, en donde la sierra se produce lo que es la marihuana, para bien hacer su introducción a los Estados Unidos. Esta droga entra por Nogales, Ciudad Juárez, por Mexicali y Tijuana, que es donde sería nuestro estado donde provenimos. De igual forma tenemos otra presentación. Definitivamente la demanda de drogas en los Estados Unidos juega un papel importante para nosotros. Definitivamente sabemos que existen políticas de Estado para contraatacarlas, abatirlas, mas sin embargo siempre la presencia de un narcótico en la calle es el resultado que habrá violencia, habrá muerte, habrá ejecuciones. Se han logrado estudios que los carteles mexicanos están presentes en más de 220 ciudades de Estados Unidos. Si vemos un panorama de los Estados Unidos, tenemos que al lado oeste, que lo corresponde al área de California, reiterado es el estado más rico de la Unión Americana, tenemos más presencia de metanfetamina, anfetamina, una nueva droga que está contaminando a nuestro pueblo,
Hago un paréntesis, siendo fiscal hace algunos años, algunos 10 años que entramos a lugares, laboratorios clandestinos, y bueno, era una droga nueva para nosotros porque encontrábamos minas de gas, encontrábamos ácido para batería, para acumulador, encontrábamos componentes químicos, azufre, veneno para ratas, amoníaco, y no era entendible cómo el ser humano era capaz de introducir eso a su cuerpo, matarlo. Sus efectos desgarrantes, totales, porque el ser humano, los efectos de la metanfetamina y la anfetamina destruyen el cerebro y cometen actividades ilícitas que ni ellos saben que están cometiendo porque estaban intoxicados. Gran parte de nuestros homicidios que estamos sufriendo en el estado es porque estos sujetos andaban intoxicados con este narcótico, y después de que termina la dosis, que son los efectos 10 a 12 horas o hasta más, ellos no recuerdan lo que hicieron. Es una droga muy barata, con 50 pesos, moneda nacional. Estamos hablando de $4, moneda americana, compran una dosis y el efecto dura alrededor de 12 horas. Continuando, tenemos que es más presencia la cocaína al lado oeste de los Estados Unidos, con mayor presencia según los estudios, y bueno, la heroína más al norte, noreste de los Estados Unidos, y bueno, las demás drogas también presentes, pero no con tanta cantidad como las que acabamos de mencionar. Estas gráficas que se presentan son los homicidios relacionados con drogas en nuestro país. La violencia y los homicidios en México es resultado de la competencia entre carteles por la transportación e introducción de drogas a diversos países y, bueno, principalmente, como lo comenté, a los Estados Unidos. Este enfrentamiento continuo entre las autoridades y las políticas de las autoridades y con los carteles del narcotráfico, obviamente traen como resultado este incremento. Actualmente el presidente Felipe Calderón tiene, y siempre ha trazado desde el inicio de su sexenio, pues el combate total al narcotráfico. Esto ha venido con una ola, efectivamente, de violencia en el país, pero con un fin objetivo de combatir este flagelo que está intoxicando a nuestro pueblo. Y bueno, tenemos una comparativa del 2008, tenemos 5.002 muertes, en el 2009 nos incrementamos a 6.587 y en el 2010 8.032. Si hacemos una relación de la más presencia, tenemos que lo que es la parte norte, la parte fronteriza de nuestro país, es donde se ha incrementado. Y obviamente con la presencia del cartel de Sinaloa y el cartel de lo que es de Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si hacemos una comparativa, ya con un desglose de porcientos, es en proporción de drogas relacionadas con homicidios, tenemos que Chihuahua tenemos el mayor porciento con 27% en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo que es el estado, el 27% del total. Sinaloa, que corresponde al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán, tenemos el 19% de las muertes. Y bueno, el resto, Guerrero con un 7%, Tamaulipas con 6%, el Estado de México con 5%, Nuevo León con 5%, Jalisco con 4%, Baja California con 3%, Michoacán 3%, Sonora 2%, Coahuila 2%, Nayarit el 1.95%, el Distrito Federal, la Ciudad de México 1.5%, Morelos, donde se encuentra la familia michoacana, 1.5%, y el resto de los estados del país con el 4%. De igual forma, haciendo el comparativo, como lo mencionamos anteriormente, tenemos que los estados fronterizos, que es Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, tenemos que la mayor parte, nomás un incremento de enero a junio del 2010, un 44% de incremento de muertes relacionados con el narcotráfico. Baja California. Entre los estados de la región norte de México, Baja California tiene el segundo lugar en población y el quinto lugar en movilidad de la migración. Como la mayoría de las ciudades en desarrollo, en particular las dos fronteras como son la Baja California y California,
se encuentran acosadas lo que es por efecto del crimen, lo que se presenta. Y no solamente el tema que tiene que ver con delitos del foro común, sino que tiene que ver con el crimen organizado. Y a este crimen organizado, definitivamente, aparte de los delitos que tienen que ver con el tráfico de armas, con el narcotráfico, tenemos el nacimiento de otras figuras del foro común, como lo son el secuestro y el homicidio. ¿Qué se ha hecho en parte del gobierno mexicano y el gobierno de nuestro estado? Es coordinar. Es importante señalar que hace alrededor de 4 años iniciamos con esta coordinación de los 3 niveles de gobierno y una participación muy importante de nuestro ejército mexicano. Por una parte tenemos al propio fiscal, al Ministerio Público, tenemos a las autoridades locales, policías, investigadoras, pero tenemos la fuerza del Estado, que es el ejército, que sin lugar a dudas ha sido importante para combatir estos delitos. Y no solamente, como lo reiterar, delitos federales, sino también delitos que tienen que ver con secuestros, homicidios, y obviamente reestructurando los métodos de trabajo en este tipo de delitos y también en robo de vehículos, que es otra parte, otra célula de estos carteles, en donde se encargan de robar vehículos para cometer sus crímenes y de igual forma para el trasiego de drogas. Hablo del trasiego no nada más local, sino para que esos carros con doble fondo puedan internarse hacia los Estados Unidos. Son bandas bien organizadas donde el vehículo cambia en su serie, los doblan, documentos, y parecerá ser que es un carro que es legal en el país, es legal en el estado, cuando es un carro que ha sido robado, pero con el único objetivo de cargarlo de droga, hacer algún compartimiento oculto, y no nada más es un vehículo al día, son miles de vehículos que por la frontera de San Isidro, en Tijuana, lo que es la ciudad de Mexicali, que son las ciudades más grandes del estado, encontramos esta mayor presencia. El secuestro. De igual forma, el Estado ideó y creó una unidad especializada contra el secuestro, y el objetivo era contar con personal, equipo y recursos eficientes y una red de inteligencia confiable, y obviamente la evaluación y la depuración. Antes de ocupar el cargo de subprocurador contra la delincuencia organizada, éramos parte de la Visitadora General, la Contraloría Interna. Fuimos titulares durante algunos años y tuvimos una tarea muy importante, que es la depuración. ¿Cómo íbamos nosotros a combatir estos delitos si el enemigo estaba en casa? Iniciamos con un programa de depuración, de aplicación de exámenes de confianza, polígrafos, estudios económicos. ¿Para qué? Para definitivamente decidir qué elemento no era correcto que siguieran las corporaciones y depurarlo. Fueron removidos en espacio de un año alrededor de 150 agentes activos de la policía, pero no solamente retirarlos de la corporación, quitarles su placa, su pistola, que al fin de cuentas le servían a ese amo que era el narcotráfico, sino hacer una red, y se creó una red en colaboración con la PGR, con la Procuraduría General de la República a nivel federal, de un registro nacional de servidores públicos, RECEPO. ¿Qué es esto? Que no nada más nosotros como Baja California, sino todos los estados del país, cada persona que fuera removido por las contralorías, fueran anunciadas en este registro, porque una persona era removida en un estado y quería buscar trabajo en otro estado, definitivamente votaba en ese sistema y no era un elemento digno. De igual forma había una campaña de seguimiento contra estos elementos. ¿Por qué? Porque ante cualquier hecho ilícito tenemos de entrada un perfil, una línea de investigación que nos llevaba a este mal elemento. Entonces, estos exámenes de confianza y evaluación de polígrafo continúa en el Estado. Es un tema importantísimo porque tenemos que primero limpiar la casa y después de limpiar casa vamos a combatir al narcotráfico y a los delitos de alto impacto en nuestro Estado. Aparte, tuvimos una buena capacitación. El FBI nos ayudó muchísimo con temas del antiterrorismo. Tuvimos algunas entrevistas de interrogatorio criminal
igual forma una especialización en antisecuestros, esto es con nuestra Policía Federal Preventiva, igual forma elementos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad de las Personas, impartido por la Policía Nacional de Colombia, de igual forma algunos cursos en ese país y también otros cursos de antisecuestros en la Florida. De igual forma, para nosotros es importante tener una red de inteligencia y mapa criminal en donde esta plataforma de inteligencia y operatividad, este es un ejemplo de cómo vamos alimentando nuestras bases con estas radiografías criminales donde aparecen los sujetos, las células, y esta nomás solamente es una célula de todo un cartel y que están creados con muchísimas células, que se combate una célula y definitivamente surge otra nueva y es un tema muy complejo, pero con el esfuerzo se está trabajando en combatirlo. Y obviamente una red de blindaje con los sectores, con la propia PGR, la Secretaría de Defensa Nacional en nuestro país, la CIEDO y obviamente las instituciones de la iniciativa privada que también son vulnerables con delitos que tienen que ver con secuestro y otros delitos del Foro Común, que de igual forma son ejecutados por estas células de narcotráfico. El resultados con secuestro, tenemos que en el 2008 obtuvimos 145 denunciados, en el 2009 120 y en el 2010 79. ¿Por qué hablamos de secuestro y hablamos del Foro Común y el red de empresarios, comerciantes? Las células del narcotráfico, cuando gobierno contundentemente asegura algún cargamento o les pegan sus finanzas, tienen que sobrevivir, tienen que pagar nóminas, tienen que pagar desde el último cuidador de la casa donde se encuentra ese narcótico, desde el que transporta la droga hasta el último eslabón, tienen que sobrevivir, y una forma en como ellos también adquieren recursos es el secuestro. El secuestro, tuvimos una ola muy alta de secuestros de empresarios, de gente con mucho poder económico en nuestro país, en nuestro estado, y que estas bandas, estas células, aún sin el consentimiento de los titulares de los carteles, ejecutaban por su cuenta estos delitos, y aparte que cobraban el rescate, mataban a sus víctimas. Entonces fue un trabajo muy complejo, porque vuelvo a reiterar, había mucha policía también inmiscuida en estos temas, pero primero depuramos y después a la par los cursos de capacitación y todo lo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar con mapas criminales. Y bueno, el resultado fue que en el 2010, de haber tenido el 2008 145, tenemos en el 2010 79. De los cuales fueron 28 bandas que fueron ejecutadas, desmembradas por completo, y 243 personas aseguradas. La mayor parte de estas bandas pertenecientes a lo que quedó del cartel de los Arellano Félix, que al ser detenidos sus cabecillas, las células, para efectos de continuar viviendo, se dedicaron al secuestro. Alguna que otra célula también identificada del cartel de Sinaloa que quiere hacer presencia en la ciudad de Tijuana, fronteriza con San Diego, California. Y bueno, otro punto que tenemos es el secuestro de migrantes. ¿Qué tenemos que hacer en el Estado y estamos haciendo? Es involucrar a la PGR y a otras autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, capacitar, promover esto en las instituciones de Estados Unidos, el FBI, involucrar obviamente a las organizaciones y el sector privado. Tenemos que el tráfico de migrantes es un delito del Foro Federal en nuestro país, es un tema que no corresponde al Estado, más sin embargo el Estado está viviendo una nueva modalidad. Vienen camadas de migrantes, no nomás de nuestro país, sino de Centroamérica, que venden sus casas, sus propiedades para hacer la lucha, como cualquier humano, de cruzar a un nuevo horizonte, a los Estados Unidos, a otras partes, y llegan a México, llegan a nuestra ciudad, a nuestra frontera, a nuestro estado, y es enganchada por estos traficantes. Y estos traficantes son bandas ya bien organizadas, donde una parte de estos traficantes los engañan, les quitan su dinero, prometiéndoles que los van a cruzar a los Estados Unidos,
estamos alrededor de 5 a 10 mil dólares por persona. Aquí es un tema federal, pero ¿dónde entra el Estado? Entra porque otra parte de esta banda, de esta célula delictiva, llega en forma encapuchada, vestidos de negro, irrumpen el lugar donde están ellos pues, pendientes de cruzar a los Estados Unidos y se hacen pasar como agentes de la policía, los secuestran, ya los privan de su libertad, todos parte de esta célula, les solicitan que les den teléfonos de sus familiares en los Estados Unidos. La mayor parte de una gran cantidad de migrantes tienen familia o algún contacto en los Estados Unidos y mediante este teléfono esta banda delictiva genera llamadas, es increíble, genera llamadas a los familiares en Estados Unidos para exigirle de 5 a 10 mil dólares para liberar a la víctima y el envío de dinero vía electrónica por money order. Afortunadamente había una banda que nos estaba dando mucho dolor de cabeza en Tijuana, Baja California, era la banda denominada Los González. Tuvimos algunos eventos este año y tenemos que dar con el cabecilla de esta banda. Afortunadamente en el mes de agosto logramos ubicarlo en unos cerros en el estado, en una cueva. Se logró su detención, se arraigó y se obsequiaron alrededor de 25 órdenes de aprehensión. Estos sujetos ya están en prisión y abrazamos 2 delitos que tienen que ver con el tráfico de migrantes, que es el Fuero Federal, pero también el secuestro, porque esto es un secuestro que es del Fuero Común, y por eso esta coordinación y en estos puntos involucrar a la PGR, quien maneja delitos federales, pero también al Estado en un concurso de delitos. No es permisible que un grupo tan vulnerable como son por los migrantes sean doblemente victimizados. En las entrevistas miraba gente pues, muy humilde, gente que apenas traía lo que traía su puesto, su ropa, y cómo es posible que esta gente tenga esa calidad de cometer estos ilícitos, pero más aún en la problemática porque se dio el caso de cuando vienen familias, vienen menores, vienen mujeres y que estas bandas criminales abusan de ellos. Ya tenemos violación, obviamente el secuestro, roban sus pertenencias y muchas veces también tenemos documentados homicidios en contra de estos migrantes. Estos son algunos ejemplos de bandas de secuestradores de migrantes capturadas: la banda del Chori, la banda de la Jefa, banda del Flaco, banda del Sinaloa y Bigotes, secuestradores y homicidas migrantes, banda del Ciego y banda del Serio. Esta es la que le comentaba anteriormente, que es la célula delictiva de Los González. En este caso se presentó en la ciudad de Tijuana aproximadamente un mes en donde encontramos que le fueron asegurados esposas, sujetadores, uniformes de la Policía Municipal de Tijuana, porque había el ex policía en esa banda, quien, vuelvo a reiterar, la segunda parte de esta banda entraba vestidos de negro, identificándose como policías, y los secuestraban, porque tenemos un mal elemento por un ex policía que ya no pertenecía a la corporación, había sido removido, pero bueno, quiso dedicarse a este evento, y muchísimas credenciales de lector, identificación, en este caso nacionales y también provenientes del interior fuera del país, de lo que es Centroamérica. Esta banda, vuelvo a reiterar, estaba agazapada en unas cuevas del cerro, de lo que es la franja fronteriza de entre Tijuana y la ciudad de San Diego, California. Es importante también recalcar el gran apoyo que hemos tenido de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, quien por ellos también trabajamos en coordinación, identificando estas bandas y bueno, se desmembró una banda, pero quedan varias más que tenemos identificadas y que desafortunadamente están inmiscuidas también al interior de la República, en otros estados, como lo es Michoacán, con la familia michoacana, que desde esos estados o el interior de la República, el Estado de México, Ciudad de México, están operando vía telefónica con otras partes de esta banda en la ciudad de Tijuana. Entonces, eso se nos complica un poco el efecto de dar con los cabecillas, pero son temas de inteligencia que estamos cruzando con el gobierno de Estados Unidos por parte de la patrulla fronteriza. Homicidios,
En cuanto a la jurisdicción federal y estatal, México sufre una parálisis en justicia en el tema que tiene que ver con homicidios. ¿Y qué acciones se tomó? Bueno, se organizaron las áreas, incremento del personal, trabajo de expertos, investigación. Importantísimo la participación de servicios periciales con una maestría en ciencias forenses, en donde se aplicó el tema que tiene que ver con genética, alcoholemia, identificación de fluidos biológicos, comparativa de pelos y fibras, en la tipificación sanguínea, los residuos de pólvora, que es el rocionato de Walker, identificación de sustancias, comparativa de balísticas. En fin, nosotros no hubiéramos tenido esos resultados sin la ayuda de servicios periciales. Este es un ejemplo como un proyectil calibre 45, después de que se ejecutó un homicidio en base a los estudios de balística, resultaron varias averiguaciones previas, varios expedientes relacionados con homicidios, en donde este proyectil, el arma de fuego, había sido utilizado. De igual forma, esta misma arma, estos son algunos ejemplos de los ejecutados y que tuvieron participación este proyectil y las personas que fueron privadas de su vida. Algunos carteles y mensajes que se dejan, ¿verdad?, en donde el cartel de Sinaloa quiere entrar al estado de Baja California, y lo que quedó del cartel de los Arellano Félix, el CAF, pone lonas en donde les dice que a esta ciudad no van a entrar, si no les va a pasar, y ya son homicidios ya ejecutados. Son algunos ejemplos cómo llegan y para crear ese terror y que el cartel de Sinaloa no puede entrar al estado. En base a nuestros laboratorios de servicios periciales, encontramos algunas osamentas ya enterradas, personas desaparecidas, y bueno, en base a este laboratorio de ADN se logró identificar las víctimas y inmediatamente procesar a los responsables de estos homicidios. Algunos traficantes de drogas capturados o muertos en el 2010, bueno, tenemos a Teodoro García Cimental, a José Manuel Chiquilín García Cimental, a Raidel El Muleta López Uriarte y José El Javili Vázquez Villagrana. Estas personas, principalmente miembros de las células del cartel de los Arellano Félix, donde ante la captura de los jefes de la banda se dedicaron por su cuenta al trasiego de drogas y delitos del Foro Común. Algunas relación de averiguaciones previas relacionadas con este sujeto. Tenemos algún ejemplo de sentencias. 21 sentencias con una pena mayor a los 20 años de prisión, efecto de homicidios. Bueno, y un comparativo, esto es muy importante, el comparativo de la ciudad de Tijuana, Baja California, y la ciudad de Juárez, en donde en el 2008 tenemos un incremento, sí es cierto, en la ciudad de Tijuana, pero con la presencia de este sujeto que mostramos, que era el Teo, un lugarteniente de los Arellano Félix, pero ante su captura disminuye en los meses posteriores y la entrada del 2010, que es la gráfica de color azul, más sin embargo, pues, la presencia del cartel de Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues se incrementa y continúa en incremento. Yo les agradezco el tiempo otorgado por esta breve presentación. Hubiéramos querido un poco, uno viene aquí al presidium y quiere explicar una problemática que estamos viviendo en nuestro país. Este es un pequeño ejemplo, pero sirva para compartir experiencias, cambio de opiniones. Son regiones distintas, somos países distintos, pero como lo comentaba al inicio de la plática, perseguimos un bien común, una misma finalidad, y creo que estos trabajos que vamos a lograr, estos talleres, a partir del día de mañana, van a ser importantísimos para tocar esos puntos que cada quien nos llevemos a nuestro lugar de origen
y lo podamos aplicar. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por habernos invitado a México, a Baja California, y les agradezco y bueno, reciban un cordial saludo de las autoridades mexicanas. Muchísimas gracias. Su Excelencia, señor Presidente, ministros, damas y caballeros, soy muy feliz y muy honrado de abrir esta tarde este foro. Mi introducción será una ventana abierta sobre los temas numerosos y ricos que serán tratados. Quiero insistir en la importancia de estas temáticas. Usted lo sabe, el presidente Leonel Fernández considerablemente reforzó estos últimos años la presencia de la República Dominicana sobre la escena internacional. El país se hizo un actor de la mediación de los conflictos y esta dimensión todavía debe reforzarse. Funglode es la cabeza pensante de esta estrategia de la influencia por la mediación. Así como estoy enterándome de español, voy a hablar esta tarde en francés y le ruego que usted me excuse. Me comprometí de dar mis conferencias en español a partir de 2012 y tendré este compromiso. Vamos entonces a introducir este seminario internacional sobre el riesgo a la escala global. Voy a empezar por intentar exponer la geopolítica mundial. Estamos en un mundo que está constituido por tres tipos de actores de potencia: el actor estatal, el Estado, los principales actores, los actores intraestatales, que constituyen a menudo un desafío para los Estados, los actores transestatales, que son en realidad las redes que son lícitas, ilegales o ilícitas e ilegales, como las redes islámicas internacionales. ¿De dónde vienen los riesgos que afectan la geopolítica mundial? Primero, a la escala regional como a escala global, el riesgo de guerra entre estados, el riesgo de guerra interestatal, aunque haya disminuido mucho, no debe ser subestimado. Toda la historia nos muestra que la reclasificación en el orden de la potencia, en la jerarquía de la potencia, en general están mal sentidos por los Estados-naciones. El tema de la dominación mundial entre Alemania y las potencias anglosajonas es la causa profunda del estallido de las dos guerras mundiales del siglo XX. Mañana podría ser la voluntad de los Estados Unidos de no ser pasado por la China, y esto podría causar una guerra planetaria. Una de las ideas que me interesa mucho en el análisis de la geopolítica mundial es que vivimos desde el final de la Guerra Fría en 1990 un cambio radical entre las fuerzas de unipolaridad aliadas en torno de Washington y que defienden el proyecto que yo llamo un proyecto de América del mundo, de transformación del mundo a imagen de Estados Unidos de América, llevado por la ideología americana, y por otra parte las fuerzas de la multipolaridad de diferentes naturalezas, tanto fuerzas que pueden apoyar en algunos casos fundamentalismos, pero además fuerzas de multipolaridad como los países emergentes, las nuevas potencias multipolares, China, Brasil, India, África del Sur, que rechazan un sistema fundado sobre la hegemonía, que rechazan la universalización del modelo occidental, filosófico, cultural, económico, comercial. Creo que no debemos olvidar rápidamente este riesgo interestatal. Y esto, aunque nuestro seminario en los 2 días que vengan no va a concentrarse específicamente en este tema.
Igualmente, habría que ver de cerca en cuanto al riesgo geopolítico, la rivalidad interestatal a nivel regional, rivalidad que no debe ser subestimada. Es cierto en China y Japón, que aceptan mal ver el imperio chino sobrepasarlo. También es cierto entre India y China, India y Pakistán, o en América Latina, en donde rivalidades vecinas en un contexto de bloqueamiento importante de las capacidades militares y de despertares geopolíticos no deben ser sobreestimados. El segundo riesgo nos viene de la deliquescencia de un cierto número de Estados-nación y del esfuerzo de separación y reivindicaciones identitarias a lo interno de los Estados. Esto es el factor intraestatal. Es un problema relacionado sobre todo con lo que tiene que ver con la identidad nacional, el déficit de la identidad nacional para muchos estados en el mundo. República Dominicana tiene la suerte de ser un Estado-nación con una identidad nacional realmente formada, en donde las razas son fusionadas para crear una identidad nacional bien afirmada. Es el caso también de muchos países de América Latina, pero en otras áreas culturales, y vamos a hablar en esta mesa redonda de Medio Oriente en particular, en otras áreas se presenta este problema de Estado-nación que no están formados y que a menudo son estados multiétnicos, multicomunitarios, con fracturas importantes. Y este aspecto de la identidad también se presenta con el problema de la inmigración, que tiene ventajas, pero que puede además representar desafíos importantes para la identidad nacional. Lo sabemos aquí con la inmigración haitiana, que es un desafío para los años por venir, para la identidad dominicana, y que será uno de los desafíos del que el presidente Leonel Fernández ha tomado conciencia y que ha realizado grandes transformaciones para mejorar esta situación. Las fracturas interestatales están instrumentalizada por otros estados, tal que los Estados Unidos, que usan el separatismo en Rusia, por ejemplo, con el separatismo checheno, en China, con el apoyo a los separatistas del Tíbet o del Xinjiang, o estados que a escala regional, y no solo los Estados Unidos, otros estados que pueden utilizar este separatismo. El tercer tipo de problema es transestatal, está relacionado con las redes, en la globalización, trasciende las fronteras de los estados. Este problema está relacionado, a mi modo de ver, con la globalización, que no ha descalificado a los estados, como podría afirmarlo algunos, pero que lo ha puesto en competencia con actores que no son actores estatales, como las firmas multinacionales. En África, por ejemplo, son reales actores de poder, o las mafias transnacionales de las que hablaremos en las mesas redondas que van a seguir, o las redes terroristas. Son riesgos de naturaleza transestatal, de los que vamos a hablar esencialmente en los 2 días que siguen. Pero antes de introducir estas temáticas, y sobre todo de volver a hablar del narcotráfico, y si nuestro colega de México ha ilustrado también, y que ha mostrado que nunca hay que razonar con un solo tráfico. Hay una relación entre todos los tráficos. Está el narcotráfico, el tráfico de armas, tráfico de seres humanos, y a menudo es la misma mafia que tienen multitud de actividades. Entonces hay que reflexionar bien en esta noción de transestatal, que debe ser pensado de manera bien fina. Y tomo el ejemplo del terrorismo aquí, ya que a partir del ejemplo del terrorismo pienso que tendremos algunos aprendizajes para el análisis del fenómeno del tráfico relacionado con las mafias que afecta al narcotráfico o el tráfico de armas.
Se insiste en la dimensión transnacional del islamismo que rechaza el Estado-nación en el mundo musulmán y que no considera más que una nación, la nación islámica. Se insiste también en la organización transestatal de estas redes. Sin embargo, no se insiste suficiente en la relación profunda que existe con este tipo de red. La mayor parte de las redes islámicas transestatales, transnacionales, en un principio son una emanación, una creación del servicio secreto del Estado. Y es importante tener esto en presente. No hay que pensar de manera completamente autónoma los factores transestatales y al Estado. Hay que reflexionar a la interacción histórica existente entre algunos estados y los fenómenos transestatales. Y a mi modo de ver, esto es muy importante. Cuando trabajamos en la historia de las redes terroristas, la historia del islamismo y de Al-Qaeda en particular, nos damos cuenta que al principio, por lo menos, quizá un poco más tarde más, hay una relación profunda entre este tipo de movimiento y algunos servicios secretos occidentales, en donde los servicios de Pakistán o sauditas que han tenido un papel importante en la instrumentalización del terrorismo internacional como un instrumento de geopolítica para pesar en los otros estados. El servicio secreto de los estados han dado no solamente la logística y el dinero, a menudo le dieron una razón de ser a esas redes. Son instrumentos de guerra secreta, porque los estados no hacían la guerra entre ellos. Entonces lo hicieron de manera diferente, utilizando este tipo de redes transestatales y dirigiéndolas hacia sus adversarios, hacia sus competidores geopolíticos, o Estados Unidos contra Rusia o contra China. Y a partir del momento en que no quisieron, por ejemplo, una Europa unificada con una periferia mediterránea pacificada, utilizaron esta fuerza radical del Islam, financiada, estructuradas y dirigidas directamente contra los principales competidores geopolíticos de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me parece interesante en este análisis del hecho terrorista es esta interacción profunda, ambigua, existente entre el Estado, el hecho del Estado y el transestatal, lo que no es competencia del Estado, es decir, la mafia o la red terrorista. En el campo del tráfico de droga, también tendremos que reflexionar de manera muy delicada, sin contentarnos con esta simplificación fácil y confortable que podría oponer el Estado, los estados y las mafias del narcotráfico de otra parte, ya que, claro está, hay una relación mucho más compleja que puede existir entre algunos estados y sobre todo entre algunas componentes en el interno del Estado y estas redes del narcotráfico, del tráfico de armas o del tráfico de seres humanos. De igual forma que desarrollé y creo haber sido precursor en Francia en este tema, esto me ha hecho enemigos, pero como dice Cyrano de Bergerac, nunca rechazamos el honor de ser un blanco. La noción del Estado profundo, organizado a lo interno del Estado oficial, es una pista que nos ayuda a reflexionar en ese análisis geopolítico. No son los estados oficiales, no son los funcionarios virtuosos y honestos que hay que cuestionar. Hay estados en México, en Estados Unidos, México, que combaten el narcotráfico, pero a lo interno de esos estados se ha organizado lo que yo llamo un Estado profundo, un Estado en el Estado que está íntimamente relacionado con estas mafias y que permite a estas mafias permanecer.
Entonces, detengámonos un momento en este mercado internacional de la droga en plena expansión y que representaría el tercer comercio mundial en valor detrás del de petróleo y de la alimentación, y justo antes del de las armas, comercio ilegal de las armas. La OMS nos dice, la Organización Mundial del Comercio nos dice que el narcotráfico representaría más o menos el 8% del comercio internacional, para una cifra evaluada en 400 millardos de dólares por año para algunos y hasta 1.000 millardos para otros. En realidad, nadie, claro está, tiene las cifras, si no conoceríamos exactamente el valor del tráfico, pero es cierto que este comercio tiene un gran crecimiento y que ha aprovechado de la globalización para establecer redes de diferentes mafias de origen más bien nacional. Y por otra parte, este comercio se combina con muchos conflictos, que ha sido un carburante de financiamiento de muchos conflictos y de muchas oposiciones entre grupos insurreccionales o terroristas contra los estados. Encontramos este tráfico de droga en todos los continentes. No es la panacea de América Latina, lo encontramos de Colombia a ex Yugoslavia, de Chechenia al Sudán y de Afganistán a Birmania. El comercio internacional de droga tiene con pequeñas zonas de producción muy bien concentradas geográficamente en América del Sur y en Asia Central y Meridional, y un gran número de zonas de consumo dispersas en el mundo, en donde encontramos, y según estimaciones, 250 millones de consumadores regulares, sobre todo en países del norte. Algunos grandes productores de coca se distinguen en América Latina con Perú, Colombia y Bolivia, mientras que el esencial del pavo, el opio, en Afganistán y en Birmania. El Perú, que es en 2009 el primer productor mundial de coca, de hoja de coca, materia prima para la cocaína, y pasando así Colombia. En 2011 Perú también es el primer productor mundial de cocaína, no solo de hoja de cocaína, sino de cocaína frente a Colombia, delante de Colombia. Les doy algunos datos sin muchas cifras. En 2009 produjo 100.000 toneladas de hojas y con 60.000 hectáreas producidas. Con la producción de cocaína misma estamos más o menos en 400 toneladas para Colombia en 2010 y de 600 toneladas en 2007. El caso de México fue muy bien desarrollado, pero según la agencia France Press de 2011, la guerra entre los carteles de droga, los 7 grandes carteles que se disputan el control del tráfico de este enorme mercado americano. Según este informe, los combates más violentos han hecho, el conjunto ha hecho más de 41.000 muertos en México, 41.000 muertos desde diciembre de 2006, y estamos en una escala de violencia comparable a los de conflictos del Medio Oriente. En Europa hablamos poco de esto, hablamos mucho de Afganistán, de Irak, pero hablamos poco, muy poco de esta decena de millares de muertos en México. En junio de 2010, un informe oficial americano nacional indicaba que el tráfico hacía la ruta internacional de tráfico marítimo, aéreo, terrestre, une zonas de producción a las zonas de consumación, y será uno de los objetos de estudio de mañana en la tarde. Trabajaremos bien en las vías para comprender esta relación entre las zonas de producción y las zonas de consumo, a través de zonas de tránsito a México, para América. Estas son las
Y esto comprende también la cadena de valores, la manera en la cual el valor del producto aumenta de manera exponencial con cada pasaje de fronteras. Una multitud de actores, en efecto, se enriquecen de este tráfico con una repartición de ingresos que es groseramente, a grosso modo, la siguiente para la droga natural: 100% de margen, a menos para los cultivadores, es decir, los que cultivan la hoja de coca, por ejemplo, 15% para los productores que transforman la materia prima, 25% para los transportistas y traficantes internacionales, 55% para los distribuidores en los países consumidores. Estos son los márgenes estimados. Ven ustedes que hay una verdadera escalada de beneficios. Hemos calculado que de los campesinos hasta el consumidor, el precio de la cocaína o heroína puede ganar del 2.000% a 2.500% desde el cultivador. Hay entonces toda esta economía de la droga que será estudiada en estos 2 días a venir. Frente a este comercio internacional, los Estados-naciones parecen desprovistos, ya que no tienen aparatos administrativos y que están muchas veces minados por el tráfico y por la corrupción. El éxito de algunos planes de envergadura, como el Plan Colombia del 1999, no marcó la amplitud del desafío. Es un flagelo que Sin embargo, el tráfico de estructura profunda en la sociedad puede provocar y lo vimos con los carteles de México, el terrorismo de las FARC en Colombia. Entonces está claro que es un riesgo mayor en nuestros tiempos. Veremos que este problema del tráfico se abre numerosos debates. Uno de los más sensibles es el del cuestionamiento para algunas de las políticas represivas, y tenemos que constatar que muchos países en América Latina, en México, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, Bolivia, han transformado, van a reformar la legislación en la perspectiva de una descriminalización de la droga de uso personal. En 2009, Bolivia inscribió el uso de la hoja de coca en la Constitución. Argentina despenalizó el uso, la tenencia de pequeña cantidad de marihuana para uso personal. México lo hizo para algunas drogas. Si se trata de un tratamiento médico, pero todos los países no están en esta óptica. En Colombia, la ley echó hacia atrás al repenalizar en 2009, repenalizando la droga, la posesión de pequeño uso de droga para uso personal. Y hay que ver que la política represiva de Colombia también dio frutos, porque el país pasó detrás del Perú en producción de cocaína. Yo no me voy a comprometer en este debate, sino para decirle que por razones morales yo tengo dificultad para aceptar la idea de despenalización. Luego el debate técnico es más complicado, pero me parece que solo por razones morales la despenalización conlleva gérmenes destructivos para la sociedad. Es una opinión completamente personal. Hay que decir que la lucha contra el narcotráfico puede ser una fuente de cooperación y de tensión entre los estados implicados. Por ejemplo, una fuente de cooperación. El 31 de marzo de 2011, en Bolivia y Brasil firmaron un gran acuerdo de cooperación contra el tráfico de droga que prevé que el gigante brasileño va a ayudar con helicópteros al país andino. Brasil es el mayor consumidor de esta droga. Esto puede ser también
una fuente de tensión entre países como Ecuador y México en 2011, que se lanzaron acusaciones recíprocas por no hacer suficientes acciones contra la droga. Abordaremos otro tema, que es el tráfico de armas. Yo no voy a abundar mucho. Como dijo, este tráfico está relacionado. Estamos aquí frente a mafia que tienen diferentes actividades y que trabajan en el conjunto de tráfico. El comercio ilícito de armas alimenta no solamente la grande y la pequeña delincuencia, pero sobre todo los movimientos terroristas y de rebelión. Sus principales desembocaduras se sitúan en Asia con Sri Lanka, Nepal, Filipinas, Indonesia, o en Asia del Sudoeste con Afganistán, Kurdistán y Palestina. En África con Somalia, Darfur, Casamance, los separatistas de Casamance en Senegal, en América Latina con Haití, Colombia, Perú, y hay un lazo evidente entre los dos tipos de tráfico, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, como ha abordado México como ejemplo, donde el 90% de armas viene de Estados Unidos y que esto concierne el medio ambiente del narcotráfico. Nuestros intervinientes van a explicar lo que no es simple, la interacción que hay entre narcotráfico y tráfico de armas. Es un desafío considerable. El tercer eje, bastante diferente de nuestras mesas redondas, es la seguridad aeroportuaria. Saludo esta noche el carácter verdaderamente innovador de esta selección que fue hecha por Funglode, porque no es un tema que es muy corriente en los coloquios internacionales y es, sin embargo, un tema verdaderamente que muestra cosas en el dominio de las estrategias. Para una globalización en seguridad, los flujos aéreos deben aumentar la seguridad. Quiero darles un ejemplo muy chocante y que nos viene de la guerra en Libia, que tiene una actividad particular, porque hoy murió el líder Gaddafi. Precisamente estamos en años en los que vamos muy rápido en el plano político. Tenemos un increíble, yo tengo miedo, es decir, mientras más mal se propaga, más yo trabajo, es como decir, como el doctor. Me he dado cuenta desde el inicio de octubre del 2011 que 10.000 misiles Solea, no sé si ustedes ven lo que eso representa, faltaban después del pillaje del inventario libio. Cualquier avión civil no son de una utilización muy complicada y cualquier avión civil se encuentra en el medio, en Magreb o en Sahel, con miles de misiles, y cualquiera de esos aeropuertos está confrontado a esa amenaza. Cuando uno confronta estos hechos, estas cifras de 10.000 misiles solares, y es la OTAN que lo declaró oficialmente. La OTAN a veces miente, pero esta vez no tienen razón para mentir sobre este hecho. Y cuando uno sabe que hay un cierto número de grupos traficando en Sahel y que estos grupos pueden precisamente estar ligados, hay efectivamente un verdadero riesgo, peligros en casa de cualquiera. Ha habido mucho miedo después de la Segunda Guerra Mundial por la diseminación bacteriológica, radiológica y nuclear, pero creo que hay riesgos que son más básicos, como estos misiles portátiles que han sido traídos y traficados por las bandas. Hemos escogido abordar un tema localizado geográficamente, que es el futuro
futuro del Medio Oriente. Esto va a ocuparnos en este coloquio también. Primero porque es cierto que Funglode siempre se interesó al conflicto del Medio Oriente, el conflicto israelo-palestino, pero también tenemos que decir que, porque América Latina es un continente que de avanzada en el asunto israelo-palestino, que frente a la timidez de los Estados Unidos y de Europa, es un continente que toma parte de esta multipolaridad y que está muy implicado en este tema. Entonces podremos discutir, tendremos la suerte de acoger colegas que vienen del mundo árabe y de Israel que podrán discutir con especialistas de América Latina y confrontar su visión en este tema. Yo voy a terminar rápidamente. Yo traté de respetar mis 30 minutos para decirles. Yo voy a terminar diciéndoles cómo queremos abordar esta comisión de trabajo que van a comenzar desde mañana con personas, investigadores que vendrán del mundo entero, 35, 38, deténganme si me equivoco, es un gran esfuerzo multipolar que ha sido realizado por Funglode. ¿Y cómo vamos entonces a abordar esto? Primero, para avanzar hay que decir las cosas, no hay que tener miedo de confrontar los análisis, pero rechazando la agresividad ideológica. No será una escena de confrontación ideológica, será una escena en donde de manera pacífica, espero, los análisis van a enfrentarse, a desplegarse libremente. Lo esencial siendo, como lo decía el filósofo Jean Guiton, poder unirnos en una verdad más alta. Les agradezco y abro este coloquio con gran honor. Muchísimas gracias por su atención.